liderazgo efectivo en nuestra industria hoy día es aquel que influye, que convoca, alinea y da confianza, pero siempre con un sentido de propósito muy claro. Es importante no acelerar los procesos. Y una vez que tú tomas la decisión y comienzas el desarrollo de ciertas personas en el equipo, es importante el guiar y acompañar. La cultura es quien define en tu organización, en tu equipo, el cómo hacen las cosas. Por lo tanto, y eso va de la mano con los resultados. El mundo está en un constante cambio de forma muy rápida, por lo tanto, la capacidad adaptativa, la resiliencia y que trabajemos conjuntamente, para mí son habilidades, son aspectos clave en cualquier equipo y cualquier liderazgo. Hola, ¿cómo estás? Soy Pablo Fuenzalía y te doy la bienvenida a Open Mind, el podcast donde las conversaciones abren posibilidades. En este espacio exploramos el lado más humano de las organizaciones, nos detenemos a pensar cómo construir culturas más conscientes, saludables y sostenibles. Cada episodio es una invitación a mirar con otros ojos temas que suelen quedar fuera de la agenda diaria. Desde la ciencia y la experiencia abrimos preguntas que incomodan, inspiran y habilitan nuevas formas de hacer empresa. Hoy vamos a conversar sobre un desafío que atraviesa a toda gran industria, pero que en la minería se vive con especial intensidad. Cómo liderar equipos y gestionar talentos en un entorno exigente y cambiante y orientado al futuro. En una industria que combina operaciones de gran escala, alta complejidad técnica y presión constante por la productividad, ¿qué significa realmente liderar? ¿Cómo se puede formar y retener líderes capaces de inspirar a sus equipos? ¿Y de qué manera se puede integrar la sostenibilidad y el propósito en la gestión de personas sin perder competitividad? Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y seguir aprendiendo junto a nosotros. Te invito a quedarte. ¡Empezamos! El título de nuestro podcast de hoy es Empresas con propósito, cómo cultivar bienestar sin perder foco en el negocio. Hoy me acompaña un líder que ha dedicado más de 15 años a transformar la forma en que se trabaja en minería. Juan Pablo Matsumoto es un destacado ejecutivo chileno especializado en el sector minero, actualmente gerente de gestión en el proyecto Nueva Centinela del grupo Antofagasta Minerals. Antes de este rol fue CFO de Minera Centinela y ha ocupado posiciones ejecutivas en Codelco y BHP. Su trayectoria destaca por impulsar iniciativas de competitividad, transformación y gestión de talento para avanzar hacia una minería más sostenible bajo el lema Desarrollamos minería para un futuro mejor. Además, es mentor en Endeavor, colaborando con la Red Global de Apoyo a Emprendedores para inspirar y guiar a líderes y emprendedores de alto impacto en minería y fintech. Por eso lo invité a Open Mind, para que me ayude a pensar cómo inspirar equipos, gestionar talento y sostener el liderazgo en un sector que nunca se detiene y que además tiene el reto de ser cada vez más sostenible. Gracias por estar con nosotros, Juan Pablo. Bienvenido a Open Mind. ¿Cómo estás? Muy bien, Pablo. Muchas gracias a ti por la invitación. Muy contento de estar acá conversando de estos temas que a todos nos convocan. Qué bueno que nos encontremos bajo este formato, porque la idea es tener una conversación rica, que todos que nos escuchan se les abran posibilidades, se inquieten con lo que nosotros estamos conversando. Entonces me gustaría partir con una pregunta para ti. ¿Cómo definirías el ejercicio del liderazgo de manera efectiva en la industria minera hoy? Para mí, Pablo, el liderazgo efectivo en nuestra industria hoy día es aquel que influye, que convoca, alinea y da confianza, pero siempre con un sentido de propósito muy claro. Nosotros estamos mandatados y tenemos un foco claro en los resultados, en hacer que las cosas pasen, pero hoy día el liderazgo efectivo no solo busca eso, sino que también le da igual importancia al cómo llegamos a esos resultados. Entonces el nuevo foco tiene que ver con no solo estar con el qué, sino que en la forma en que alcanzamos ese qué. ¿Y qué nos podrías decir de esa forma? ¿Cuáles serían 2 o 3 ingredientes que a tu juicio son fundamentales de tener en visto que tú estás mirando que en la minería tendrían que estar? Yo te diría que tenemos el foco en los resultados, y cuando balanceamos con la forma, con el cómo llegamos a esos resultados, es muy importante tener un sentido de propósito. Luego centrarlo en las personas y en la forma en que vamos a operar, vamos a trabajar para lograr
esos resultados, los valores con los que tú operas, con los que tú trabajas en el día a día. Y creo que esos ingredientes te van a llevar necesariamente a un buen cómo para poder llegar a un buen resultado. Buenísimo. Mirando desde esa perspectiva, en tu experiencia, ¿qué hace única la gestión de talentos en minería frente a otros sectores? ¿Cómo la diferenciarías del resto? Yo te diría hoy día, Pablo, el momentum. O sea, hoy día tenemos un tremendo desafío, tenemos proyectos de crecimiento, tenemos un aumento de la demanda, entendemos muy bien el rol que juega la minería en los cambios en el calentamiento global, en cómo combatirlo, en los cambios futuros. Por lo tanto, hoy día tenemos un sentido de propósito mucho más inspirador, más grande, y eso nos lleva a un proceso de transformación. Entonces estamos en un muy buen momento, estamos muy conscientes de la importancia del liderazgo para poder afrontar ese desafío. Por lo tanto, tenemos la intención, tenemos el foco, y además la industria tiene los recursos para poder afrontar este desafío. Por lo tanto, yo creo que hoy día la gestión de talento en minería es un momento muy interesante para poder desarrollarlo y ser parte de. Y cuando tú hablas de sentido de propósito, profundicemos un poco. ¿Qué sería, y si tú nos puedes a lo mejor traer, cuál sería el sentido de propósito? Así, ¿qué necesitamos escuchar quienes eventualmente nos estamos, no sé, proyectando dentro del ámbito de la minería? Tu sentido de propósito tiene que ver con algo más grande de lo que hacemos en el día a día, de poder conectar lo que tú estás haciendo en el día a día con un sentido mayor, con un propósito más grande, que convoque, que sea más inspirador. En nuestro caso, el desarrollar una mejor minería, el poder influir en un futuro mejor, convoca e inspira la labor del día a día con algo mucho más grande. Buenísimo. La minería, una de las cosas características que tiene es la alta presión. La alta presión en términos del foco en resultados, de la extracción, de lograr los números, que ha sido todo un desafío. Desde esa perspectiva y en contextos de alta presión, ¿cómo se equilibra el foco en resultados con el desarrollo humano del equipo? Y lo más concreto, o sea, ¿cómo lo hacen ustedes? La presión siempre está, que administrarla, y yo te diría que van de la mano. Nosotros, como te comentaba anteriormente, tenemos nuestro foco en los resultados, en empujar para que las cosas pasen, pero desde nuestro rol de líderes es importante el cómo lo logramos, el ir a buscar esos resultados. Yo te diría que hoy día el desarrollo de talentos, el ir madurando y mejorando el trabajo conjunto que hacemos con nuestro equipo, empujándolos, exponiéndolos, desarrollándolos, es parte fundamental del cómo vamos a llegar a estos resultados, es la fórmula. Y ahí cuando tú dices, por ejemplo, desarrollándolo y empujándolo, en concreto, ¿en qué lo están desarrollando? ¿Dónde estás poniendo? ¿En qué tipo de habilidades son las que tú estás visualizando que son hoy día claves y centrales justamente para estar con esta minería sostenible, para enfocarse en un futuro mejor? Yo te diría que yo he podido ser testigo, ser partícipe de cómo esto ha ido mutando, cómo se ha ido evolucionando, en donde partimos mucho tiempo atrás con capacitaciones, con desarrollo muy enfocado en lo técnico, distintas disciplinas, pero distintos aspectos técnicos, y yo te diría que hoy día el desarrollo está mucho más enfocado en la resiliencia, en la capacidad adaptativa que tú tienes, en cómo vamos evolucionando y cómo nosotros mismos nos vamos adaptando a un entorno que está súper cambiante, y cómo somos resilientes en eso. Entonces pasó de ser algo mucho más técnico, ha ido evolucionando de algo mucho más técnico a algo más adaptativo. Perfecto, o sea, el foco se está poniendo en lo adaptativo. Y dentro de lo adaptativo quiero hacer un zoom y dame el permiso para hablar un poco de la gestión y la inteligencia emocional. ¿Qué impacto estás viendo tú como esa habilidad dentro del proceso minero? Yo creo que tiene que estar balanceado y tiene que ser parte de tu toolkit como líder, en términos de estar liderando un equipo, de estar consciente de cada uno de los miembros del equipo, conocerlos, saber que esto es un puzzle, es un rompecabezas, un Lego, que hay que ir uniendo,
y dentro de cada una de esas piezas también está el factor humano, está el cómo tú conectas con ellos, y la inteligencia emocional básicamente es el punto que te conecta, que te abre las puertas. Y ahí, por ejemplo, ustedes tienen prácticas concretas en faena, en las reuniones, cuando se encuentran. ¿Tienen prácticas concretas que estén centradas en los vínculos, que estén centradas en el mundo emocional? ¿O es una cosa más bien individual que cada uno la desarrolle, desde ahí se conecta con los otros? Mira, en minería, en la industria, en la gran minería, tenemos protocolo para todo, tenemos nuestros estándares y yo te diría, Pablo, que también ha ido evolucionando desde el rol de liderazgo personal, ¿ya? Que tiene que ver con las capacidades de liderazgo y el estilo de liderazgo de cada uno, a llevarlo a algo más sistémico. Yo te diría que toda la industria ha ido transitando a modelos de gestión basados en la metodología Lean, en los sistemas, en la planificación, y parte de esos sistemas, por ejemplo, en las reuniones, en los foros que están establecidos, parte con hacer la conexión más personal, antes de entrar en los números y la tarea. Por lo tanto, yo te diría que se está sistematizando y se está haciendo ya una práctica, y esa es la forma que tenemos para hacerlo más habitual y empujarlo a que todos lo hagamos. Así que creo que es algo bueno que hoy día se está sistematizando para que lo podamos medir, lo podamos llevar adelante. Buenísimo, me gusta porque pones en el proceso, dentro del proceso está el vínculo como parte. Y un poco incómodo al comienzo, como cualquier cambio, ¿ya? Cambios culturales, y un poco incómodo de repente con algunos tipos de liderazgo, pero es la forma en que tenemos para que esto vaya avanzando. Y no demos por obvio, ¿han visto efectos positivos de incorporar eso dentro de los foros, de sistematizar el tema del vínculo, de la gestión de emociones, de la cercanía? Sí, por supuesto, por supuesto. Nos vamos abriendo a la vulnerabilidad, y eso te genera otro tipo de conexión con los equipos, te recuerda explícitamente que detrás de cada meta, detrás de cada proceso, de cada tarea, estamos nosotros, están las personas. Cada uno llega a su turno o el día de trabajo con un bagaje emocional desde la casa, desde lo personal. Por lo tanto, es importante entender eso y hacer la conexión antes de ir en la búsqueda de los resultados. Buenísimo. Y mirando las iniciativas de gestión y desarrollo del talento, particularmente eso, en minería, ¿qué destacarías como verdaderos casos de éxito? ¿Qué han sido para ustedes casos de éxito en torno a la gestión y el desarrollo? A ver, yo me siento muy representado, Pablo, por esto, por mi historia personal, pero yo te diría que desde lo formal, el mundo corporativo, están los programas de graduados en la minería. Estos son, para mí, es un claro ejemplo de programas bien hechos. La gran minería los tiene, las distintas compañías de programas de desarrollo muy potentes, muy bien hechos, muy bien intencionados, con experiencia real en tus labores, con apoyo académico, con exposición. Entonces creo que son programas muy bien articulados, muy bien gestionados, que han dado muy buenos resultados. Yo fui parte de eso, así que también soy un sponsor. Pero también, Pablo, lo complementaría no solo en lo formal, en los programas de graduados que impulsan las grandes corporaciones. También hay muchos casos de éxito de líderes que en lo particular identifican talentos en sus equipos, identifican personas que tienen habilidades, que tienen ambición, que tienen empuje, los desarrollan, los exponen, cada día le van entregando más responsabilidades, los van preparando para que vayan tomando posiciones de liderazgo desde lo informal a lo formal en la posición. Entonces, yo creo que tenemos hartas historias de éxito en eso, desde lo formal y lo estructural, a casos bien particulares de cada uno de los líderes que tenemos en las distintas organizaciones en la industria. O sea, hasta aquí lo que estamos viendo es que la minería se está transformando, desde pasar a algo tremendamente técnico a también poner su atención en el proceso, en la forma de sistematizar también la generación de vínculos, la cercanía, el desarrollo de los talentos, tanto a nivel individual como proveer también programas concretos donde la gente pueda ir creciendo dentro de la minería. Así es, Pablo, ese es el camino que hemos estado recorriendo y que estamos recorriendo. Buenísimo. Y si nosotros miráramos también eso, vale la pena poner atención en lo que no ha funcionado, en lo que de repente ha fallado. Entonces, si miráramos y yo te trajera, cuéntanos
algún fracaso, algún aprendizaje importante que te han dejado estos intentos? Porque me imagino que algunos no habrán funcionado. Claro, esto es como los emprendimientos. Se cuentan los buenos, pero no se cuentan a veces Claro. los que no han funcionado. Y porrazos hay muchos. Y yo te diría, Pablo, que lo importante de los porrazos es el aprendizaje. ¿Ya? Cuando las cosas no funcionan, el hacer un stop, darte ese tiempo, que es una inversión, creo yo, para poder detenerte un tiempo y tomar los aprendizajes de eso. Yo te diría que en mi ímpetu, te comentaba en la pregunta anterior que me siento muy identificado, comprometido con el desarrollo. Tuve la suerte de tener buenos mentores, buenos jefes que me exponían, que está rodeado ahí de un ambiente propicio para el desarrollo, así que me siento muy comprometido con eso. Yo te diría que en el ímpetu ahí de desarrollar, de exponer, he tenido experiencia en donde yo me he equivocado. Las personas que hemos estado empujando no han estado preparadas para manejar esta mayor presión, esta exposición. Ahí son temas compartidos, obviamente. Tú empujas eso, también tú tienes que propiciar eso y también hay una responsabilidad de la persona, pero uno como líder siempre también toma la responsabilidad. Yo creo que en el aprendizaje de eso es que en el desarrollo de talentos yo creo que no hay una bala de plata. Hay ciertos factores comunes, hay herramientas, hay cosas muy buenas que funcionan de forma transversal, pero también hay otros elementos que se van viendo caso a caso, ¿ya? Y yo creo que uno de los aprendizajes que he tenido ahí de estos porrazos es que es importante no acelerar los procesos, ¿ya? Ya. Y una vez que tú tomas la decisión y comienzas el desarrollo de ciertas personas en el equipo, es importante el guiar y acompañar, ¿ya? O sea, lo que veo ahí, lo que tú cuentas es que pareciera, así si te escucho bien y te leo bien, que hubo procesos que fueron demasiado acelerados y que esa aceleración jugó en contra. Sí, Se tenían como expectativas de alcanzar un resultado más rápido de lo que efectivamente fue. exacto. Y el aprendizaje es como acompañar el onboarding, Exacto. acompañar el proceso, guiar y sostener durante un tiempo. Y sostener durante un tiempo, dejar por supuesto también, Pablo, esto es parte de, pero creo que de nuevo, como te comentaba, no hay un toolkit único, hay que ir viéndolo caso a caso, pero esos aprendizajes para mí han sido bien valiosos en este camino en términos de este balance de exponer y acelerar, pero también ir balanceándolo con el tiempo. Y mirando siempre esto que tú nos estás contando, esta evolución que está teniendo la minería en general, centrarse más también en las personas, en los vínculos, ir comprendiendo esta integralidad del ser humano y no solo el foco en la extracción y la cantidad de mineral que tenemos que llegar a final de mes. ¿Cómo sientes tú que ha sido el poder hablar de propósito? El poder hablar de sostenibilidad, hablar de cultura en este mundo. ¿Cómo sientes que está siendo? ¿Cuán fácil es? ¿Cuán difícil es? ¿En dónde te cuesta más? ¿Dónde te cuesta menos? Yo te diría que es un proceso, ¿ya? Y esos procesos toman tiempo, pero lo importante es partir, ¿ya? Esto me recuerda mucho a los cambios que hemos hecho en la industria durante los últimos años respecto a la diversidad y la inclusión, que era algo que se veía muy lejano y tú hoy día ves los avances y es realmente significativo. Entonces, partir con los cambios, sobre todo cuando tiene que ver con la capacidad adaptativa, con la cultura, con el propósito, que son temas que antes no, yo te diría que en la industria que yo conozco 15 años atrás no estaban tan explícitos como hoy, es un proceso. Y yo te diría que uno de los links para poder llegar con nuestra gente, con toda la industria, en toda su cadena de valor, es importante que los temas de cultura, los temas de adaptación, del propósito, los aterricemos y se los hagamos súper explícitos en nuestro día a día. Ser y parecer también. O sea, no sacamos nada hablando de nuestra cultura de respeto, por ejemplo, y después resulta que nuestra gente, en toda la cadena, nuestros proveedores, nuestros trabajadores, ven que nuestros líderes no cumplen ese atributo de liderazgo, por ejemplo. Entonces es un cambio bien integral que tiene que ver con definiciones, con alineamiento, con comunicarlo y hacerlo bien patente a la gente, vivirlo, que lo vean en nosotros.
medirlo también. Entonces, yo te diría que hemos transitado un camino, todavía nos queda mucho por recorrer en la industria, pero yo veo que al menos en los casos que a mí me toca ver, cada día el sentido de propósito es más fuerte, es más patente, es un requisito indispensable en el liderazgo actual. Entonces, conectar con nuestro equipo desde el sentido de propósito, desde la importancia de la cultura y el cómo hacemos nuestra minería, yo te diría, Pablo, que hoy día está más patente que nunca. Este balance que conversábamos anteriormente al comienzo de nuestra conversación entre hacer que las cosas pasen y los resultados, pero también la importancia del cómo. Y tomando tus palabras cuando hablas de la importancia de la cultura, si en este minuto quienes nos están escuchando, voy a suponer que no le dan importancia a la cultura, ¿qué les dirías tú? Así, ¿cuál sería tu discurso de decirme, yo quiero hablarle de la cultura porque? ¿Qué les dirías? O sea, la cultura es quien define, es tu definición en tu organización, en tu equipo, el cómo hacen las cosas. Por lo tanto, yo le diría a las personas que dicen que esto no es algo relevante, créanme que es muy relevante en la forma en que nosotros nos tratamos, en la forma en que nosotros operamos, nos complementamos como equipos, y eso va de la mano con los resultados. No hay resultados sustentables si es que nosotros vamos a buscar esos objetivos, pero no tenemos una identidad cultural y no respetamos nuestros propios principios. Entonces van muy de la mano y son muy relevantes para desarrollar minería hoy. Tomo tus palabras y además me hace recordar a Peter Drucker, a este genio del management que decía, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. ¿Ah? Si no ponemos la atención en la cultura, se nos va a ir todo. ¿Ah? Entonces me gusta que lo traigas para que vayan anclando también los vínculos, la cultura, la gestión del talento, etcétera. No, y todo ahí, Pablo, es interesante lo que tú dices, porque esto uno lo lee, tú en el fondo, en algunas partes hay bastante literatura y educación formal al respecto, pero y hace todo el sentido, y la magia está en cómo lo operativizamos en el día a día. Y ahí donde, vuelvo a tu pregunta anterior, hoy día los líderes tienen que estar conscientes de esto, tienen que estar abiertos a esto, necesitamos apoyo en eso. Y es así como vamos generando el cambio en el día a día. Buenísimo, Tomás. Vamos a dejar el presente y nos vamos a ir un segundo al futuro. Entonces te quiero hacer una pregunta en relación con la minería y el futuro. ¿Qué habilidades crees tú que van a necesitar quienes ejercen liderazgo en la minería en los próximos 5 años? ¿Cuáles van a ser esas habilidades distintivas? Yo te diría que lo estamos viendo hoy día, así que ¿Ya? los 5 años ya están hoy día y hemos pasado en esta evolución que yo te comentaba desde una mirada predominante en lo técnico. Yo te diría que hoy día las habilidades que se requieren y que vamos a requerir por los próximos 5 años tienen que ver con nuestra capacidad adaptativa, ¿Ya? nuestra resiliencia, pero sobre todo también conjuntamente con esto es mucha apertura al trabajo colaborativo, y una conciencia de que el mundo está en un constante cambio de forma muy rápida, por lo tanto la capacidad adaptativa, la resiliencia y que trabajemos conjuntamente, para mí son habilidades, son aspectos clave en cualquier equipo y cualquier liderazgo. Buenísimo, capacidad adaptativa, resiliencia, trabajo colaborativo, trabajo en equipo. Y si hoy día alguien nos está escuchando y quiere crecer como líder en la minería, ¿cuáles son esos 3 pasos que tú le recomendarías hoy mismo? Yo le diría a estas personas que no hay de nuevo, no hay una bala de plata, se va viendo en el caso a caso, pero creo que hay ciertos principios que al menos yo he visto en mi experiencia y me ha tocado vivir, que tiene que ver con una ambición, una sana ambición. A veces la ambición se pone como algo negativo, y yo creo que es algo muy positivo y hay que encauzarlo para que sea positivo, hay que quererlo. Algo que me pasa también, Pablo, sobre todo participo en algunos programas de mentoring de mujeres ejecutivas, de talento en minería que hemos estado empujando, y yo te diría que el segundo punto que yo recomendaría es creerse el cuento.
lo veo muy patentemente en estos programas, pero yo lo diría a cualquier persona que quiera crecer en minería, junto con la ambición y con quererlo, hay que creerse el cuento. Aquí hay oportunidades, todos pueden hacerlo, pero es importante también saber que no hay un camino corto, no hay un atajo, ¿ya? Un camino de trabajo, de esfuerzo, de resiliencia, pero las oportunidades están. Y quizá el tercer punto que yo recomendaría tiene que ver con la proactividad, con buscar oportunidades, con salir de la zona de confort, con no quedarse solamente con algunas veces vemos nuestra descripción del rol, es hacer esto. La diferencia de quienes van tomando y acelerando los caminos de desarrollo y de liderazgo tiene que ver con ir a buscar esas oportunidades, con esa proactividad. Yo te diría que eso fue Buenísimo. Me quedo con esto, partiendo con lo que tú decías de la ambición. Patrick Lencioni, que también ha escrito harto sobre el tema del trabajo en equipo, siempre dice que en los equipos tiene que haber al menos una persona con hambre, con ganas que las cosas ocurran. Que empuje. Entonces, esa sana ambición de ir por más, y voy a decir también, creo que eso se junta con lo que tú dices de salir de la zona de confort, y de alguna manera esa proactividad está fuera del rol. Es decir, si solo cumples con tu rol, es insuficiente si realmente quieres hacer como una carrera importante en la minería e ir creciendo. A ver si te entendí bien. Sí. Si nosotros fuéramos cerrando ya esta parte que yo te estoy entrevistando, falta más, pero quiero ir como cerrando esta parte de la entrevista. Me gusta hacerle a todos los invitados una pregunta, y es la siguiente: ¿qué conversaciones necesitamos tener más en las organizaciones, pero seguimos evitando? Esto también tiene mucho que ver con nuestra evolución, ¿ya? Como industria. Y yo creo que tenemos la oportunidad y también el desafío de abrirnos a mayor vulnerabilidad como herramienta en el liderazgo. La vulnerabilidad, y un ejemplo de ello es, por ejemplo, hablar más abiertamente y enfrentar las cosas que no hemos hecho bien y aprender de ello. Nosotros lo hacemos muy bien en este sentido, lo hacemos muy bien, Pablo, en seguridad. Seguridad, siempre estamos analizando los accidentes, los cuasi accidentes, las cosas que están ocurriendo en la industria. Sacamos aprendizaje, aprendemos de ello. Ese es un buen ejemplo a seguir, pero llevarlo a nivel organizacional. Ese mismo músculo que está muy bien desarrollado para la seguridad en la industria, llevarlo a otros procesos y a nivel general, tomarlo como ejemplo. Yo creo que ahí tenemos oportunidades para poder enfrentar conversaciones incómodas y difíciles que nos cuestan, Pablo. Buenísimo. Entonces nos quedamos con el tema de la vulnerabilidad, la capacidad de poder hablar primero de lo que no está funcionando, de los errores que tenemos. Eventualmente podríamos incluso explorar a cómo estamos. Vulnerabilidad, las conversaciones vulnerables. Y el buen ejemplo, porque yo creo que sirve como afirmarse de un tronco, es todo lo que ha hecho la minería en términos de seguridad. Yo soy testigo, yo trabajo como consultor hace ya más de 25 años en el rubro minero. Conozco muchas de las grandes mineras de nuestro país y he visto no solo una evolución positiva, sino que un intransable. Es un intransable. Y con ese intransable se abren puras conversaciones vulnerables. Siempre se está abriendo lo que no está funcionando, lo que podría fallar, y creo que eso ha dado un impulso muy fuerte a el componente de seguridad que hoy día existe en la minería chilena. Muy buen ejemplo, sí. Bueno, me encantó esta primera parte, pero vamos a pasar aquí a 3 preguntas que hacen una diferencia y le llamamos los insights de pasillo. No todo lo que se transforma se aprende en los libros, ¿eh? A veces una frase, un consejo, una práctica sencilla escuchada al pasar puede marcar la diferencia en cómo lideramos o trabajamos. Y para ti, Juan Pablo, ¿qué herramienta, qué frase o hábito cambió tu manera de liderar y que todos deberían conocer? De pasillo. De pasillo. Eso, nos encontramos en un café, somos 2 amigos y tú me decís, mira, Pablo, esto lo escuché el otro día, o esto estoy practicando y esto me está transformando de principio a fin. Mira, yo te diría que en mi experiencia algo que fue bien nítido y me cambió en términos de cómo hacer mi acercamiento con el liderazgo y cómo ejercerlo es
este balance entre conseguir el resultado. Es igualmente importante el conseguir el resultado con el cómo. Balance del foco y la intensidad para poder llegar a un resultado que tú te defines, pero siempre resguardando el cómo llegamos, el cómo lo ejecutamos, lo operativizamos, ¿ya? Y en esto tiene mucho que ver entender, cuando tú eres líder de un equipo, de una organización, entender que cada integrante del equipo tiene algo que aportar desde su diversidad, desde su punto de vista. Y la magia está ahí en cómo ir armando este puzzle del equipo, estas distintas piezas, para generar este complemento y poder llegar ahí al resultado final deseado. Este balance entre el foco en el resultado y el cómo, para mí ha sido uno de los puntos que ha sido de inflexión en mi experiencia. Lo voy a describir así, a ver si lo entendí. Mi nuevo foco, soy Juan Pablo Matsumoto, lo estoy diciendo, es el qué y el cómo, no solo el qué. Así es, ese fue un cambio que experimenté un par de años atrás muy patentemente. Buenísimo. Ya, excelente. Vamos a otro. Esta sección se llama Una pregunta que me persigue. Las grandes transformaciones no siempre empiezan con respuestas, sino con buenas preguntas. En esta sección te voy a pedir que compartas con nosotros una de esas preguntas que te acompaña, que te desafía o que siempre vuelve. Entonces, ¿cuál es esa pregunta que te persigue en tu camino profesional o personal? Hay una pregunta que siempre estaba muy acostumbrado a hacerme y tiene mucho que ver con lo que hemos estado conversando y que cada día es más difícil de responder y que tiene que ver con cuál es tu propósito y qué estás haciendo para ello. Entonces te abarca desde la persona, desde tu rol como esposo, como papá, y te lleva también, por supuesto, a tu rol profesional, ¿ya? Yo creo que esa es una pregunta que constantemente me persigue, si es que estoy siendo consistente con ella. Buenísimo. ¿Cuál es mi propósito y qué estoy haciendo para alcanzarlo en todas las dimensiones como ser humano? Gracias, Juan Pablo, me encanta. Vamos a una última pregunta. Y esta, mira, se llama Cadena Abierta. Este podcast lo que busca es construir una comunidad de ideas, de propósito y de experiencias compartidas. Por eso en esta última sección que llamamos Cadena Abierta, le pedimos a cada invitado que se convierta en un puente que nos ayude a imaginar las próximas conversaciones que podríamos tener. Entonces, Juan Pablo, ¿a quién te gustaría que nosotros invitemos a Open Mind para seguir explorando estos temas? Y además, ¿qué pregunta te gustaría que le hiciéramos? Yo creo que hay muchas personas, yo creo que un espacio, Pablo, súper interesante, de una conversación abierta, de temas de interés. Me cuesta pensar en una sola persona, pero déjame quizás proponer a Georgiane Barceló, que es la vicepresidenta de Personas y Organización, con quien me toca trabajar mucho de la mano, y yo creo que te la nomino a ella porque es muy interesante escucharla compartir su mirada del desarrollo de talento en la industria. Yo le preguntaría cuál es su mirada, que ella comparta con tu audiencia, cómo ve ella el desarrollo de talento, los próximos desafíos, lo que se requiere hoy, lo que estamos buscando hoy día como industria. Es muy interesante escucharla con su mirada y creo que refleja muy bien también lo que muchas de las organizaciones estamos haciendo en la industria. Gracias. Entonces, quedamos de invitar a Georgiane Barceló para hablar de talento, el desarrollo de talento en la minería. Así que me encantó. Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad que un placer, más allá que hace tiempo que no nos veíamos, poder encontrarnos y poder compartir lo que tú estás viendo y experimentando de la nueva minería en Chile. Muchas gracias por estar acá y un abrazo grande, que te vaya increíble. Un abrazo, Pablo, y muchas gracias a ti por generar este espacio, por la invitación y por poner arriba de la mesa un tema que está con nosotros y que creo que es muy bueno tener los espacios para conversarlo y seguir profundizando. Así que muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Esto fue
todo por hoy en Open Mind, el podcast donde las conversaciones abren posibilidades. Gracias por acompañarnos en este espacio que busca repensar la forma en que trabajamos, lideramos y habitamos las organizaciones. Si esta conversación te movió una idea, una emoción o una nueva posibilidad, compártela. Y si quieres seguir explorando estos temas, te invito a seguirnos y activar las notificaciones. Así no te pierdes ningún episodio y seguimos pensando juntos. Nos escuchamos la próxima. Adiós y muchas gracias.